¿Me escuchas bien, señor? Sí. Pues mire, tuvimos que hacer un reloaded. El tema que contaba era que hoy las grandes estrellas, los grandes jugadores están disponibles para hablar con ellos. Solo necesitas estar en directo a través de cualquiera de las redes. Y la verdad que estamos escuchando gente que quizás no estaba tan cercana al público en general, y es algo muy positivo. Vale, eso es muy bueno. En mi caso, yo siempre hablo que tengo ídolos, jugadores que me han marcado, entrenadores que me han marcado en mi vida, compañeros, exjugadores, jugadores que entreno, entrenadores con los que he compartido estar en un equipo. Y tengo mis ídolos personales. Y quizás los dos más importantes son mis hijos. Así que aquí estoy con el más pequeño, el mayor está en el backstage, trabajando en la producción del canal, así que Manu también lo saludamos. Y aquí estoy preséntese, señor, si es posible. ¿Quién es usted y cómo es su vida? Mi nombre es Joan Pau Pacheco Pérez. Soy jugador del Rugby Club Sitges y llevo jugando a rugby desde los 9 años o 8 años. Muy bien, muy bien. Aparte de su vida rugbyística, ¿cómo es su vida? ¿En qué situación está ahora mismo en el colegio para que la gente sepa, la gente que es de otros países? Pues ahora mismo nuestro sistema educativo se basa en hacer actividades que te mandan los profesores y ya está. Pero a partir del 13 de abril ya comenzaremos a hacer clases por el ordenador. Perfecto, Clases telemáticas. perfecto, perfecto. Joan, tienes 16 años, ¿es así? Sí. Ok, recién Sí. cumpliditos. La última vez que nos vimos, el 11 de marzo, ¿sí? Sí. Ya nos volveremos a ver todos. Joan, contame un poco cómo son tus vivencias vamos a empezar por lo que no está pasando ahora, luego iremos a la actualidad. ¿Cómo son tus vivencias como jugador de rugby, tu vida como jugador de rugby aquí? ¿Qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Cómo lo sientes, esta pasión bueno, que Pues, heredaste de tu padre, de tu hermano y por qué no también de tu mamá? pues lo siento como una manera de vida, sinceramente. Es algo que si me lo quitas, pues no sé qué podría hacer sin eso. Porque es una cosa que siempre me ha ayudado bastante para desahogarme de cosas, en todo. Y era como un salvoconducto. Y era una de mis pasiones, así que ¿Qué, eso. qué, qué es lo que más te gusta en esta vida tan particular que tenés con el deporte? ¿Qué es lo que más te ha dejado en tu corta edad, ¿no? Porque tú piensas que tú juegas desde los 8 años, yo comencé a jugar a los 14. O sea, te queda muchísimo camino por recorrer, pero digamos, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más has logrado en parte jugando al rugby? Pues principalmente lo que más he ganado ha sido amistades. He ganado muchas amistades gracias al rugby. Por ejemplo, dos de mis mejores amigos juegan a rugby ¿Y quiénes y son tus son mejores rivales. amigos? Sin quedar mal. Puedes nombrar los que quieras, ¿eh? George Hill Jack Daniels. Y Gerard Martínez también lo metemos. Y Gerard Gerard. Martínez. Sí. Vale. ¿Ellos chicos juegan contigo o son de tu club? No, son rivales. Juegan en el Rugby Club Sant Cugat. Y por lo que sé, has tenido en tu carrera duros enfrentamientos, sobre todo con George Hill. ¿Es así? Por lo que cuentan. Sí, ¿Sí? sí, Es verdad sí. que en un partido en la playa donde cuando eran muy chiquititos, vuestros padres, junto con el padre de Jack Daniels,
tuvieron un conato sin llegar a agredirse para defender a sus hijos, ¿te recuerdas? Sí, ¿Te acuerdas recuerdo. en un torneo? Muy buena gente, Rod Hill y Jason Daniels, que les mando un gran abrazo aquí, también al Xavi, el papá de Gerard. También Joan, bueno, obviamente como tu padre, sé muchas cosas, incluso algunas cosas que tú no te recuerdas, pero has hecho muchas amistades, tenés muchas amistades, y la verdad que como padre, como entrenador, creo que más allá de tu momento es quizá mi mayor orgullo. Sos un tipo muy respetado y también querido no solo por tus compañeros, sino también por, por los del equipo contrario. Has tenido, quizás es algo normal aquí, es algo que intentemos cambiar, pero bueno, en tu vida has pasado por otros clubes. Quizás no fue una situación que tuviste, que fue decisión tuya de irte, sino por una cuestión de distancias, de lejanías eh, o de buscar o cambiar algo. ¿Es así? ¿Cómo fue tu vida rugbyística en esas experiencias que tuviste? De donde comenzaste a donde estás ahora en Sitges. Bueno, yo comencé. Mi primer contacto con el rugby fue en el Samboy, no, en el Sitges, cuando con los babies. Exacto, Si no me, equi- exacto. si no me equivoco, nos entrenaba Estefan Casalú. Exactamente. Y el Tato, El un gran Tato. amigo de Sitges. Y no recuerdo mucho de los babies, pero me acuerdo que a los 8 años, después de dejar fútbol sala, Que fuiste me. buen portero, eras buen portero. Bueno. No me he considerado buen portero. Mis padres me llevaron a Sitges a jugar con el Barça. Y A yo, una jugada en Sitges, exactamente. sí, y yo dije, Dios, el Barça. Y pues dije, voy a jugar a rugby con el Barça. Primeramente lo dije porque me gustaba el deporte y por el nombre también, el de Barça. Era algo importante para mí. Así que jugaste con el Y Barça cuando tenías 8 añitos, sí, contra el Sitges, contra muchos amigos tuyos de ahora, y con la camiseta de Hindú. ¿Es así? sí, sí. Qué lindo debut. Gonzalo Moglasi, otro gran amigo del Barça, fue el que me dijo que te llevara a esa jugada que había en Sitges. Y luego cómo siguió la historia, porque también en ese momento hiciste muchas amistades también en el Barça. ¿Es así? Sí. ¿Quiénes te Después, quedan? ¿Qué recuerdos en estos casi 12, bueno, 8 años que han pasado? el viaje a Durango, al País Vasco. Es un bonito recuerdo. ¿Eso qué categoría era, Joan? Eh, sub, sub 12, primer año. Sub-12, exactamente. Fuimos sub-16, sub-18, si no me equivoco, sub-18, sub-14 y Y sub-12, sub, si sí, no me equivoco. sí. Y la verdad, o sub-16, sub-16, sub-14 y sub-12. Bueno, ahora no me recuerdo. ¿Quiénes eran tus entrenadores en ese momento? No recuerdo muy bien. Hubo dos grandes personas, Fernando Alegrías y el Patis. Fernando Alegría y el Patis, sí, vale, sí, es verdad. ¿Te Es acuerdas verdad, es el verdad. frío que hacía en Durango con agua, nieve y caída? Fue muy divertido. Esa es uno de los peores climas que he jugado en mi vida. El otro fue este año, en Ah, Castilla-León.
Castilla y León. En Valladolid, exacto. Sí. Vale, y después, bueno, por una cuestión de que yo cambiaba de club y por proximidad y obviamente por lo que representa para el rugby español, tuviste un paso por la Samboyana, de tu querido Pep, Sí. de tu querido Pep Mm. Romeu. También ahí Sí. aprendiste un poquito, no solo sobre el rugby, sino también a situaciones que te marcaron. ¿Es así? Sí. Sí, sí, podría decirse. Y hiciste grandes amigos también. Sí, bastantes. Un gran amigo tuyo que también luego cambió de club. Mateo. Mateo Mastrangelo. Cómo van saliendo los recuerdos, ¿no? Sí, sí. Y nada, y bueno, luego hoy tienes varios compañeros en selección de ese equipo de la Samboyana. Mm. Y luego, bueno, la vida te llevó a Sitges, donde encontraste quizás el grupo de amigos y de cercanías, ¿no? De gente, que creo Sí. que has pasado varios años muy, muy buenos, con altibajos, Mm. pero eh, creo que has crecido mucho gracias a la gente de Sitges. ¿Es así? Sí. ¿Cómo, Había cómo, cómo viste esa nueva etapa ya? Cambiar de club, entrar en un equipo competitivo, jugar, aunque no sea importante, jugar tu primera final, eh, con tu primer entrenador como entrenador. No sé si te pones a pensar lo que hablamos Sí, ahí. ¿Quién era tu entrenador en sí. ese sub-14? Eran Estefan Casalbú y Philip. Y Felipe, exacto. Y Estefan Casalbú había sido tu primer entrenador en aquella escuelita de Sitges, tú con 3 añitos, haciendo Sí, juicios, y el Tato. Y bueno, ese cambio de entrar en un equipo competitivo, la verdad que fue lindo para ti. fue bastante lindo porque yo lo veía el rugby más como una afición en el Samboy, pero después en Sitges fue como el cambio de chip, de más competitividad, más energía en todo, más exigencia físicamente. Más exigencia físicamente, exacto. Y también un lindo reencuentro con un lindo grupo de chicos Mm. que este año aún se mantiene, donde tienes muchos grandes Mm. amigos también. Sí, ¿Y quiénes son esos amigos? que juegan conmigo, pues Hugo Bonechea, Matías Pablo y Adrián Casalbú. Grandes amigos y grandes amigos también en esta época en esta última época, a pesar del parón de selección, ¿no? Sí, Donde también eh, quizás el rugby te mostró que hay lindos momentos para disfrutar, pero también tuviste momentos duros este año jugando con la selección. Eh, mm, ¿Cómo fueron tus vivencias? ¿Cómo lo sentiste desde adentro, en el vestuario? Quizás un poquito una impotencia, ¿no? De botas duras que al fin y al cabo te ayudan a crecer. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron con tus amigos? pues mal, bastante mal. Al principio los primeros partidos fueron muy bien, muy buenos, partidos no fáciles, pero asequibles contra Baleares y Castilla-León. Pues nos encontramos con unos rivales bastante complicados, como por ejemplo Valencia, Madrid, Andalucía, que ahí fue unas pérdidas duras y por malas gestiones no pudimos llevarnos las victorias. ¿Tú piensas que quizás el partido de Valencia fue un poco marcado por el viento en esa primera parte, pero ustedes piensan, ustedes como equipo, ¿cómo lo ves tú personalmente? Que me imagino que dejaste todo en el campo en esos 2 partidos, a pesar de las derrotas duras, junto a tus Sí, amigos, ¿cómo lo sintieron?
sinceramente lo sentimos como habernos esforzado en vano, como haber dado mucho y no encontrar ningún beneficio a cambio. Luego sí, las derrotas con Andalucía y con Madrid, sobre todo jugando de local, fue muy duro, sobre todo la última contra el mejor equipo. Pero realmente ustedes sienten, tú conociendo a todos tus contrincantes y al resto de equipos que juegan la Liga Catalana, a la que se ha sumado un exigente Fénix de Zaragoza este año y que ha ayudado a que el nivel subiera por exigencia, a pesar del parón. ¿Ustedes creen que hay realmente esa diferencia de puntos hoy frente a Madrid o frente a Andalucía? No, yo creo que contra esos dos, no a ver una victoria, pero sí un partido con un resultado más justo. Esa es la sensación que les quedó a ustedes al final del partido. Sí, sí. Pues vale, 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 Joan. No te voy a hacer más preguntas molestas. Eh, ahora, tú eres el primer Pacheco que traiciona una saga de números 4, ¿no? Porque tu padre ha jugado con el número 4 durante toda su vida. Tu hermano mayor ha jugado con el número 4 durante su carrera. Tu primo allá en la M19 de Hindú y en la M17 jugaba con la 4. Y tú jugás con la 4, pero ¿en qué posición? 8, ¿Y cuál es la que más te gusta? Sin tener miedo que te hace el reportaje de tu papá. 8. No, no, es una broma, es una broma. No, no, me parece bien. Te sentís cómodo, pero jugar el número 4 también te sentís bien. Sí, en las dos Entonces tienes posiciones al más final me siento bien. ¿Qué es lo que te gusta de jugar el número 8? ¿Tener más responsabilidad o tener quizás más eh, posibilidades de juego, digamos, que el trabajo que haces a veces como segunda línea? Me gusta más la de 8 por tener más posibilidades de juego. Por, o decidir jugada en la melee, entrar o hacer un pase con el ala, estar siempre en comunicación con el 9. Es, no sé, me gusta más. Joan, digamos, quizás la gente no sabe, pero que poco a poco las cosas van cambiando. Obviamente ahora estamos en una situación especial, pero quizás por pensar de que estamos aquí en España, en Europa, las condiciones en las que entrenan chicos como tú, o el hecho de haber cambiado de club, de un club como la Samboyana, un club grande con una estructura de club más parecida a la Argentina, pero actualmente en tu club en Sitges, ¿en qué condiciones? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo son los vestuarios? Más que nada para que la gente sepa muchas veces lo difícil y complicado que es jugar al rugby aquí en Cataluña y en España. ¿Cómo lo vives eso? Pues bien, es ya un momento para acostumbrarse. Por ejemplo, yo ya me he acostumbrado a mi campo. Ya no me afecta tanto jugar en mi campo, porque al principio sí que era molesto jugar sin hierba, porque te rascaba todo entero, pero estos 2 últimos años ha habido un acostumbrado ya y no duele tanto. Más acostumbrarse y ya. Y el tema de los vestuarios, todo eso ya, el agua fría por momentos, no tener lugar para entrenar a veces, eh, eso fue complicado también. Esperemos que cambie en el Mm. futuro, si Dios quiere. Sí, se dice que el año que viene tenemos campo nuevo, es decir, Sería muy perfecto. bueno porque Sí, el Rugby Club Sitges se lo merece. Joan,
Antes de pasar a quizás, se me había quedado algo, pero antes de pasar a día a día de hoy, ¿cómo ves comenzando, cómo ves este año? ¿Cómo ves? Sabemos que la gente sabe que estamos en un confinamiento, nos queda un tiempo por delante, quizás en mayo podremos comenzar a salir, o sea, que nos quedará de temporada contando los campus que hacen normalmente en el verano y que hacemos en el verano en julio. Quizás queda junio, ¿no? Y una parte de mayo. Yo Sí, me hacían la pregunta en el reportaje anterior que me hizo Danilo, que pensaba como entrenador, y a ver qué te parece. Yo propongo, en un momento había propuesto de terminar las ligas de acuerdo a las posiciones donde había empezado el confinamiento, en dividir las ligas en los que están arriba y los que están abajo, así llevarla a todas el resto de ligas. Esa fue mi idea, se lo planteé a varios otros entrenadores. Y luego, viendo que el tiempo se va estirando y que obviamente vamos a tardar un poquito más, si Dios quiere, pensé, y se lo comentaba a Danilo, que es entrenador en San Cugat, de hacer como, a ver qué te parece esta idea, de hacer, no jugar un partido cada fin de semana, hacer como pequeñas jugadas o pequeños campeonatos de España o de Cataluña entre diferentes clubes un fin de semana en una sede que decida la federación, y que todos los clubes no solo jueguen varios partidos reducidos, obviamente, sino que convivan y que retomemos el tiempo perdido de estos meses conviviendo con otros chicos y con otros entrenadores. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre esa idea que propongo? pues me parece una buena idea, bastante buena. Y sinceramente prefiero acabar a jugar las finales o semifinales. Sinceramente prefiero jugar los playoffs, pero no me parece muy mala idea. Me parece bastante bueno. Retomar un poco de algo que a ustedes les hace mucha ilusión, no solo a nivel competitivo, sino también a nivel convivencia con jugadores de toda España, que es el Campeonato de España, que este año se iba a realizar, si no me equivoco, el 12 de mayo en Valladolid, y que lamentablemente ya está suspendido como todas las competiciones. ¿Qué te parecería estar con todos tus amigos, con todos tus compañeros de selección y de otros clubes, pegarse un buen asado luego de cada jornada, eh, y no hacerlo en la playa, ¿no? Que sea algo previo a la playa, no sé, es mi idea. ¿Te gustaría, Joan? No, ¿Cómo lo ves? sí, me gustaría sinceramente porque también el Campeonato de España era un punto de reunión con otros clubes. Exacto. Era, por ejemplo, entre partido y partido, los equipos de Cataluña normalmente se juntaban y comenzaban a hablar con sus amigos, se ponían a mirar, a animar a otros equipos de Cataluña. Qué bueno, qué bueno. Esas son cosas que en Argentina los chicos no lo saben y no lo pueden disfrutar, pero bueno, este año no va a pasar. Joan, este programa normalmente lo ven por todos lados. Eh, yo ya he dicho la situación que estamos. Me gustaría, eh, creo que es momento de, ahora ya yendo a un tema más serio, es momento de autocrítica de los grandes, de los mayores. No hablo de los mayores, ni hablo ni de los profesores, ni de los médicos, ni hablo de los mayores, de los que deciden sobre nuestro futuro y de vuestro futuro, que es lo más importante que tenemos. Eh, Hoy, ¿cómo vive un niño de 16 años, un niño hombre de 16 años, encerrado en su casa, lejos ya no solo de vuestro padre o de vuestra abuela, de vuestros tíos, de vuestros amigos, de vuestros entrenadores, de vuestros compañeros de colegio, de vuestras compañeras de colegio?
cuál es su sentimiento hoy, cuál sería el mensaje que le darías a los mayores que, hablando mal y pronto, la volvimos a cagar. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Qué pensás de todo esto? Pues sinceramente lo que pienso es, prefiero estar en esta situación que en algo más grave. Es lo que pienso yo. ¿Te refieres a no estar en una guerra? Poder comer cada Mm, día, no lo que vivieron tus abuelos, por ejemplo, tus bisabuelos. No, en plan, prefiero que estemos así, pero la situación esté más o menos controlada, Vale. que estar todo el mundo en la calle y se descontrole más aún esto. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, te refieres a las responsabilidades de cierta gente. Y en algunos Sí, países, donde sobre todo tú tenemos amigos y tenemos familiares, donde se tomen decisiones un poquito fuera de lugar, como hoy abrir los bancos y que los bancos se llenen de abuelitos en un momento así, que ha pasado hoy en Argentina. Me imagino que irás a mm, eso, Joan. sí, sí, me refiero a eso. Y luego, ¿qué piensas hacer eh, el día que te digan que puedes salir a la calle? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que sentís en este momento para que te hacen más ilusión de hacer hoy mismo, en este momento de incertidumbre, pero el día que te digan salgamos a la calle, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas que harás? Quedar con mis amigos, estar con mis amigos, ¿Sí? el pueblo, de todo, Ir a entrenar, ver a tus entrenadores, también, también. Con todo a ¿no? su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Obviamente, obviamente, obviamente. Todos deseamos eso. Yo la verdad lo primero que haré es ir a meterles un abrazote a vos y a tu hermano gigantesco. Pero bueno, ya te voy a meter alguna cuando te vea más cerca y esto pase. Y ahora la mayoría de mis amigos saben de que nunca hemos visto un partido juntos. Nunca opino de tu vida rugbyística, salvo de cosas puntuales, nada deportivo, algún consejo que te doy. Eh, pero bueno, dime a ver, ¿cuál es tu jugador hoy en el rugby? ¿Cuál, ¿Cuál es tu jugador el que decís, me gustaría ser como este tipo, que este tipo hace esta tarea, cumple esta tarea? ¿Cuál es tu elección como un referente? El jugador de la selección inglesa, Maro Itoje. Mari Toye. Ok, muy bien, la verdad, una muy buena elección. ¿Pero te gusta él jugando como segunda línea o como número 8? Justo ahí jugando como segunda línea. Y otros segunda líneas que también, o números 8 que te llamen la atención, no te digan algo. Eh, sinceramente no sé, porque tampoco es que, es que miro mucho rugby, no miro casi nada rugby, lo sabes. Sí. Pero algunas Tampoco, cosas tampoco deben es, mirar, porque si no, me imagino que también sí, el ya, rugby ya. entra, yo le digo a mis chicos que también entra por los ojos. ¿Y algún jugador argentino en tu posición o que te llame y que digas, hostia, me gustaría ver a este tipo y hablar con él y preguntarle cosas? Si no me equivoco, se llama Lavanini, ¿no? Tomás Lavanini. Exactamente, Tommy Lavanini de Hindú, que ahora juega en Sí, Leicester. El Leicester de Inglaterra. Pues muy bien, muy bien. Ya le diremos a Tommy, le pasaremos este mensaje a Tommy a través de tus primos que son grandes amigos, sobre todo de Mateo del Mastro. Bueno, Joan, para ir terminando, eh, quería preguntarte, dentro del campo, hemos hablado de amistades, ¿cuál ¿cuál es y acá te doy libertad para que elijas en todos los equipos donde has jugado,
¿Cuál es el jugador que te gustaría tener siempre al lado tuyo, que sabes que lo va a dejar todo y que te va a ayudar y que te va a alentar y que con él te sentís con un plus? ¿Quién es ese jugador, ese compañero que te gusta estar con él y que te sentís respaldado? George Hill, jugador de San Cugat. Bueno, Dios mío, un hijo de argentino y un inglés, y un hijo de inglés. Y ahora, ¿cuál es el rival con el que te sentís mejor porque te lleva a una situación extrema de tener que dar más del 100% para detenerlo, para aplacarlo, para tratar de superar en defensa, para tratar de que tu equipo pueda hacer algo más y que él normalmente te lo pone mucho más complicado? George Hill. Hostia, lo bueno, vamos a tener que hacer un reportaje a George Hill a ver si piensa lo mismo de ti. Bueno, Joan, ahora me toca hablar ya no como reportero, sino como padre. La verdad que muchas veces pensamos qué queremos para nuestros hijos, qué deseamos para nuestros hijos, qué es lo que esperamos de nuestros hijos, a dónde queremos que lleguen, en lo que sea, en el estudio, eh, yo siempre quise que con tu hermano y con tu madre también piensa lo mismo, de que fueran dos buenas personas. Así que, sinceramente, les agradezco a vos y a tu hermano Manu de haber cumplido mi primer deseo. Todo lo demás es secundario, más en este momento. Creo que lo más importante que tenemos que tener los padres, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo en todo el planeta, es buscar que haya mejores personas como ustedes. Así que, Joan, te quiero, te mando un beso grande. No voy a hablar más porque me voy a poner a llorar, pero espero verte pronto, hijo. Gracias por estar y gracias por esta entrevista que espero que tu hermano mayor la semana que viene la pueda cerrar. Te pido que le mandes un mensaje a quien te parezca, un saludo y cerramos contigo, Joan Pacheco, desde Santa Coloma de Cervelló, en Barcelona. Pues un saludo a todo el mundo, todos los que están, lo que vayan a ver esta entrevista. Y un saludo a George, que es malísimo jugando a rugby. Y ya está. Ese es mi mensaje. Pues, Joan, acá cerramos la conexión y bueno, ya te aviso cuando tenga el programa pasado. Gracias por estar, sigue igual, sigue creciendo con mucha humildad, es lo más importante que tenemos. Joan, ¿ok? Sí, Venga, ok. que vaya bien.